a poco más de 15 meses de la toma de posesión de Madero debido a pleitos internos, la incapacidad de utilizar la infraestructura de control político desarrollada por Porfirio Díaz, la amenaza a privilegios a porfiristas y la intervención del gobierno de Estados Unidos. Por último, la guerra civil, primero contra el autoproclamado presidente Huerta y posteriormente entre las facciones revolucionarias, que tuvo como consecuencias la pérdida del 10% de la población entre muertes y migraciones, la reducción notable de cosechas entre los años 1908 y 1920, años donde solo los cultivos de exportación aumentaron o sostuvieron la producción. Por su parte, entre los años 1910 y 1915, la producción del oro y la plata se disminuyó a una octava parte y a menos de la mitad respectivamente. En contraste, la extracción del petróleo se cuadruplicó entre los años 1911 y 1919. La industria y el Producto Nacional Bruto cayeron cerca del 40%. La inflación entró en fase ascendente y, por último, al inicio de la Gran Depresión de 1929, el PIB per cápita cayó 21.9% hasta el año 1932. Hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas se pudieron apreciar las características del sistema postrevolucionario. Se crearon nuevas instituciones e instrumentos de política económica. Este crecimiento detonó un proceso de industrialización que partió de la protección de la competencia externa y el apoyo a industrias específicas. De esta forma, el gobierno tuvo una verdadera incidencia en actividades empresariales. A partir de 1940, cerca del 30% de toda la inversión pública se dirigía hacia el sector industrial. Con el presidente Miguel Alemán, las inversiones en empresas públicas aumentaron. El capital del gobierno era tan importante para las empresas que en el gobierno del presidente Cortines, gracias al financiamiento público, la capacidad de instalaciones para el uso general de la CFE se elevó en 80%. De 1934 a 1953, la economía creció 98.9% en términos reales, con una inflación acumulada de 19.6% y una pujante industrialización. Al iniciar la era dorada de crecimiento con estabilidad, se mantiene la lógica de intervenir, pero buscando mantener estables las finanzas públicas. De 1953 a 1970, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB fue 6.6%, con una inflación promedio de 4.13% y un crecimiento al año per cápita de 3.1% en términos reales. El crecimiento no solo fue económico, ya que se incrementaron los porcentajes del PIB y de los salarios reales. De igual manera ocurrió con los bienes en los hogares, como los televisores, teléfonos, automóviles, gas y la electricidad. Al contrario, la pobreza pasó de 45% en 1958 a 30% en 1969. El crecimiento fue posible en gran medida gracias a la urbanización, que hacía más productivo el trabajo y facilitaba distribuir productos y servicios, pero al mismo tiempo trajo consigo problemas por la falta de planeación urbana. Así, el crecimiento no fue sostenible. Entre los años 60 y 70 se evitaron golpes militares debido a la estrategia política y económica de México, a diferencia de otros países que tenían un desarrollo similar al de nuestro país. El modelo económico combinaba mercados y propiedad privada con un Estado fuerte, por capacidad regulatoria y por control estratégico en economía y política. Desde la vista política se basaba en la distribución discrecional de premios y castigos desde la Presidencia de la República. A pesar de tener un régimen autoritario, se respetaba la separación de poderes y las elecciones con regularidad, brindando así democracia en el gobierno mexicano. Se articulaban desde el gobierno los intereses de empresarios, trabajadores y campesinos para poder controlarlos políticamente, pero era necesario negociar y otorgar beneficios a cambio de su apoyo. A los empresarios se les otorgaba protección comercial, subsidios y bajas cargas fiscales, pero la política económica proteccionista buscaba el control político de los empresarios, valiéndose de diversos mecanismos como la influencia sobre las distintas cámaras del comercio del país. A los trabajadores los regulaba la Ley Federal de Trabajo, que no estimulaba la productividad y protegía los liderazgos sindicales con dinero y autonomía para gastarlo, y garantizó la casi inamovilidad de los trabajadores del sector público. Existía una economía cerrada, que permitía a los empresarios operar con bajos niveles de competitividad, ganando buenas utilidades y la distribución de crédito subsidiado. El garante último de su estabilidad era la capacidad para sancionar al disidente,
Medianamente se logró construir una burocracia capaz de aplicar la política económica. El eje de control era el secretario de Hacienda, era quien se encargaba de controlar los gastos. En 1972, el presidente Echeverría despidió a su secretario de Hacienda. De este modo, la secretaría se volvió más laxa y se fue politizando. La era dorada de México terminó los problemas que ahora tenía el sistema económico mexicano a inicios de los 60, pues los propios privilegios a sectores empresariales comenzaban a ser incosteables ya que el Estado necesitaba recaudar dinero, y la ayuda que antes servía de simbiosis empresas de Estado necesitaba ser fulminadas. Y aunque se intentaba deshacer de estas alianzas, los empresarios rehusaban las reformas. Además, los productos nacionales decaen en la mediocridad. Los productos agrícolas eran paupérrimos. Con la crisis económica de 1976, la nueva reserva de petróleo sería la salvación económica, que al contrario de las esperanzas puestas, esta consiguió un efecto inverso y la falta de acciones determinó una recesión económica. Para 1982, una crisis asolaría al país. La tasa de inflación aumenta y la deuda no mesura, pues se hacen mayores importaciones que exportaciones. El consumo del Producto Nacional mengua. La errada administración de recursos junto a las clases sociales desiguales mantuvieron la economía mexicana en un estancamiento, donde, en 1982, los síntomas de la crisis se acentuaron en un país de valor incierto, cuyos apoyos a sectores innecesarios convirtieron al sistema ineficiente, valorando la industrialización prematura en lugar de un soporte de producto calidad. Como si de otro milagro se tratara, por la poca probabilidad, se tuvo una segunda enfermedad en paralelo, la enfermedad holandesa, o síndrome holandés, que fue provocada por un aumento significativo en los ingresos en divisas, que quiere decir la venta extraordinaria de materia prima o ingresos acelerados de extranjeros. El ultimátum que el expresidente López Portillo tuvo fue con el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, el cual decidió no ingresar al organismo, incluso siendo que el peso era débil y el petróleo era de lo poco que se exportaba. El modelo que siguió fue la ruina de todo, porque los privilegios repartidos sin igual, más temprano que tarde, conllevarían a algo similar. La economía pasó de un crecimiento de 8.8% en 1981 a menos 0.6% en 1982 y menos 4.2% en 1983. La inflación fue de 32.58% en 1977 a 23.93% en 1981 y 57.49% en 1982. El tipo de cambio frente al dólar pasó de 26.88 pesos en el 17 de febrero de 1982 a 37.66 el día siguiente y a 150 pesos el 20 de diciembre de ese año, con lo cual la recesión causó un mal impacto en la imagen del PRI y en el país, a lo que el presidente de ese año terminó con los privilegios y expropió las empresas, convirtiendo algunas en privadas. Después de la crisis, en medio del caos financiero y la incertidumbre llegó el cambio de gobierno. Este fue el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual tuvo que enfrentar esta crisis con un ajuste de las finanzas públicas. Cuando esto no fue suficiente, optó por iniciar una reforma en el modelo de desarrollo, lo cual implicaba abrir la economía y privatizar una parte de las empresas propiedad del gobierno. El grupo en el gobierno enfrentaba una economía en crisis que iba más allá de la quiebra financiera de 1982 y que ponía en entredicho su capacidad para mantenerse en el poder. Además, tenían serios problemas de credibilidad y su relación con los inversionistas estaba dañada. Las reformas llevaron a que México ingresara al Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986. Por otro lado, hubo un impulso privatizador en el cual se vendieron, liquidaron o desincorporaron 765 de las empresas del gobierno. El proceso de las reformas fue intenso y doloroso, pero aún así la inflación no se estabilizó ni se recuperaron los ritmos de crecimiento y desarrollo estabilizador. El final de este sexenio fue políticamente más complicado, puesto que el proceso electoral terminó con resultados muy cuestionados. Por otra parte, el presidente entrante Carlos Salinas de Gortari enfrentaba un nuevo episodio
episodio inflacionario y devaluatorio. Salinas enfrentó la crisis centralizando el poder a través de algunos golpes, como las detenciones del líder del sindicato petrolero y del director general de operadora de bolsa. Además, buscó estabilizar la economía a través del uso de instrumentos del viejo corporativismo. En cuanto a las reformas impulsadas por el gobierno, estas fueron mucho más ambiciosas que las de su antecesor. Algunas de estas fueron los casos de la firma del Telecán, el fin de la reforma agraria y la posibilidad de transformar el ejido en propiedad privada, el inicio de la reforma de régimen de pensiones con las cuentas individualizadas, la descentralización educativa y las múltiples privatizaciones como la de la banca y la de Telmex. Sin embargo, el control corporativo no se modificó y no se logró ni siquiera la estabilidad macroeconómica. Esto llevó nuevamente al país a un ciclo de devaluación, recesión e inflación en diciembre de 1994. Cabe señalar dos complicaciones adicionales: la irrupción de China en el mercado mundial y la apreciación del tipo de cambio. Las reformas impulsadas por la administración de Salinas, en particular la firma del Telecán, partían del supuesto de que México, al tener una mano de obra más barata que Estados Unidos y México, podría detonar el crecimiento con la inversión en producción de bienes manufacturados por parte de estos dos países y otros interesados en exportar al mercado estadounidense. Sin embargo, nunca se contó con la emergencia de China con mano de obra más barata y abundante que la mexicana, y así al aceptar Estados Unidos a China en la OMC en 2001, este desplazó a México en muchos sectores de comercio de Estados Unidos. Las importaciones mexicanas representaban 5% de todas las importaciones de Estados Unidos antes del Telecán, y tras la firma del tratado se llegó hasta 10% en 2001. Sin embargo, desde 2003 empezó a perder mercado y solo a partir de 2010 este comenzó a recobrar un porcentaje de la participación del mercado de Estados Unidos. Otro factor también fue la subida del precio del petróleo. Para la administración de Salinas, la importancia de mantener competitiva la moneda no formaba parte del modelo económico. Para ellos, la notable apreciación del tipo de cambio era una muestra del éxito del modelo. Significaba que se estaba atrayendo inversión extranjera, lo cual haría más competitiva la economía mexicana en el futuro. En conclusión, con Cárdenas, el sistema postrevolucionario se definió de mejor manera. A partir de ahí, se pudo ver una mejora económica, principalmente por la industrialización, la protección de la competencia externa, el apoyo a industrias específicas, la urbanización, las inversiones de empresas públicas y al supuesto orden democrático en la política. No solo la economía creció, sino la calidad de vida en los hogares mexicanos. Sin embargo, el eje del poder en la política económica era el secretario de Hacienda, y al ser despedido por el presidente Echeverría, esta secretaría menguó. La poca inestabilidad económica del país fue gravemente impactada por el mal manejo de recursos por parte del gobierno. Una de las pocas formas en que el gobierno pudo mantener su economía a flote fue gracias a las simbiosis que tuvo con el Estado-empresa. Sin embargo, hubo un momento en el que dejó de funcionar y esto causó una recesión económica, causando que solamente las pocas exportaciones del petróleo fueran garantizables para la sobrevivencia del país. Por todo lo anterior, no fue sostenible la promesa salinista de que finalmente lograríamos converger con los niveles de desarrollo de Estados Unidos. La economía quebró al igual que el modelo político, ya que no se pudo sostener, y así poco a poco el Partido Revolucionario Institucional PRI fue debilitándose. En 1997 perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y la elección de jefe de gobierno de la Ciudad de México, y finalmente en 2000 la presidencia de la República.